Venga. Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público. Esta ley tuvo su entrada en vigor el 2 del 10 del 2016 y estamos en una última actualización publicada el 31 del 12 del 2020. Vamos por el título 1, la Administración General del Estado. Dentro del título 1, por su capítulo 2, los ministerios y su estructura interna. Y dentro del capítulo 2 estamos en el artículo 64. Los secretarios generales. 1. Cuando las normas que regulan la estructura de un ministerio prevean la existencia de un secretario general, deberán determinar las competencias que le correspondan sobre un sector de actividad administrativa determinado. 2. Los secretarios generales ejercen las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección sobre los órganos dependientes, contempladas en el artículo 62.2b, así como todas aquellas que les asigne expresamente el Real Decreto de Estructura del Ministerio. Bien, el artículo 62, que era de los secretarios de Estado, el punto B dice, el punto 2b dice ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección y, en particular, impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su cumplimiento, supervisando la actividad de los órganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares. Seguimos en el artículo 64, los secretarios generales, y su punto 3 dice: los secretarios generales con categoría de subsecretario serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio o del presidente del Gobierno. Los nombramientos habrán de efectuarse entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada, y en todo caso habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Artículo 65. Los secretarios generales técnicos. 1. Los secretarios generales técnicos, bajo la inmediata dependencia del subsecretario, tendrán las competencias sobre servicios comunes que les atribuya el Real Decreto de Estructura del Departamento y, en todo caso, las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones. 2. Los secretarios generales técnicos tienen, a todos los efectos, la categoría de director general y ejercen sobre sus órganos dependientes las facultades atribuidas a dicho órgano por el artículo siguiente. 3. Los secretarios generales técnicos serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes al subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007 de 12 de abril. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Bien, este artículo 76 al que se refiere aquí en esta ley sería ahora el artículo 76 del actual Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Seguimos. Artículo 66. Los directores generales. 1. Los directores generales son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una
o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio. A tal efecto, les corresponde: a. Proponer los proyectos de su dirección general para alcanzar los objetivos establecidos por el ministro, dirigir su ejecución y controlar su adecuado cumplimiento. B. Ejercer las competencias atribuidas a la dirección general y las que les sean desconcentradas o delegadas. C. Proponer en los restantes casos al ministro o al titular del órgano del que dependa la resolución que estime procedente sobre los asuntos que afectan al órgano directivo. D. Impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión ordinaria del órgano directivo y velar por el buen funcionamiento de los órganos y unidades dependientes y del personal integrado en los mismos. E. Las demás atribuciones que le confieran las leyes y reglamentos. 2. Los directores generales serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del departamento o del presidente del Gobierno. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales pertenecientes al subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, salvo que el Real Decreto de Estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse, mediante memoria razonada, la concurrencia de las especiales características que justifiquen esta circunstancia excepcional. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Bien, pues igual, este artículo 76 del subgrupo A1 al que se refiere este artículo de los directores generales, se corresponde con el actual Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Seguimos. Artículo 67. Los subdirectores generales. 1. Los subdirectores generales son los responsables inmediatos, bajo la supervisión del director general o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la subdirección general. 2. Los subdirectores generales serán nombrados respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, y cesados por el ministro, secretarios de Estado o subsecretario del que dependan. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera o de otras administraciones cuando así lo prevean las normas de aplicación, pertenecientes al subgrupo A1 a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, que ya está derogada, y volvemos a nuestro Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Artículo 68. Reglas generales sobre los servicios comunes de los ministerios. 1. Los órganos directivos encargados de los servicios comunes prestan a los órganos superiores y directivos del resto del ministerio la asistencia precisa para el más eficaz cumplimiento de sus cometidos y, en particular, la eficiente utilización de los medios y recursos materiales, económicos y personales que tengan asignados. Corresponde a los servicios comunes el asesoramiento, el apoyo técnico y, en su caso, la gestión directa en relación con las funciones de planificación, programación y presupuestación, cooperación internacional, acción en el exterior, organización y recursos humanos, sistemas de información y comunicación,
producción normativa y asistencia jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, seguimiento, control e inspección de servicios, estadística para fines estatales y publicaciones. 2. Los servicios comunes funcionan en cada departamento de acuerdo con las disposiciones y directrices adoptadas por los ministerios con competencia sobre dichas funciones comunes en la Administración General del Estado. Todo ello sin perjuicio de que determinados órganos con competencia sobre algunos servicios comunes sigan dependiendo funcional o jerárquicamente de alguno de los referidos ministerios. 3. Mediante Real Decreto podrá preverse la gestión compartida de algunos de los servicios comunes que podrá realizarse de las formas siguientes. A. Mediante su coordinación directa por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o por un organismo autónomo vinculado o dependiente del mismo que prestará alguno de estos servicios comunes a otros ministerios. B. Mediante su coordinación directa por la subsecretaría de cada ministerio o por un organismo autónomo vinculado o dependiente de la misma que prestará alguno de estos servicios comunes a todo el ministerio. El Real Decreto que determine la gestión compartida de algunos de los servicios comunes concretará el régimen de dependencia orgánica y funcional del personal que viniera prestando el servicio respectivo en cada unidad. Y aquí lo dejamos. Ánimo.